¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El discurso oficial sigue anclado en el pasado, en la agitación política y en una épica revolucionaria desconectada de las expectativas y necesidades de los venezolanos, cuando ahora lo que convoca son los resultados y el futuro. Hoy analizaremos la gestión comunicacional del gobierno bolivariano con el ministro que señaló el actual agotamiento del discurso chavista. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña el ministro de Comunicación e Información, Luis Marcano. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, a este Oscar. análisis situacional. Tome entrevistas. En otras oportunidades yo te he entrevistado. Recuerdo una de las veces que me entrevistaste. Muy buen programa, hacías buenas entrevistas, muy constructivas, muy críticas, además. Muchas gracias. En esa línea de la crítica, recientemente diste algunas declaraciones que pueden ser interpretadas como críticas al discurso oficial. Planteabas un agotamiento del discurso bolivariano, el discurso oficial específicamente. ¿Cómo entender esa crítica mientras el discurso presidencial sigue anclado en el pasado y en una épica revolucionaria que pareciera no sintonizar con las nuevas expectativas de la gente? Fíjate, nosotros hemos, en la primera fase que nos ha tocado al asumir esta tarea, ido a muchos espacios, ¿no? Tratando de escuchar y de accionar en función de los planteamientos que recibimos. Y es un patrón, es un común denominador, la necesidad de redimensionar el discurso de la revolución. Hay que ser justo, no es un planteamiento ni siquiera que en principio lo colocara yo. El mismo presidente, Nicolás Maduro, posterior a los resultados del 6 de diciembre, ha reflexionado sobre este tema. Y ha hablado en los mismos términos, agotamiento del discurso. El presidente Maduro, dentro de los elementos que ha planteado para la nueva etapa de la revolución bolivariana, uno de los centrales es el tema de la rectificación. Esa rectificación pasa no solamente por el tema económico, que es eje central de la política de gobierno en este momento, sino que también tiene mucho que ver con el tema comunicacional, con el tema discursivo. Él lo ha planteado, hay un agotamiento del discurso, relacionado con qué, bueno, con distintas variables. Una, el tema, digamos, los elementos muchas veces panfletarios de nuestra comunicación, que redunda en cosas que ya la gente ha asumido. Nosotros debemos entrar en una fase que argumente más. Pedagógica. Pedagógica. Y que sobre todo, si bien nosotros no podemos renunciar, no tenemos por qué renunciar al discurso de la defensa de las grandes conquistas de la revolución bolivariana, al discurso de los orígenes de la revolución bolivariana, que tiene unas causas históricas, nosotros fundamentalmente debemos ir a un escenario que permita hacer pedagogía también, pero acerca del futuro, de las cosas que estamos por construir, de las cosas que estamos construyendo y los resultados que se vayan obteniendo. Hoy hay una población que aspira a eso de nosotros, que nos demanda eso. Pero fíjate, se anunciaron un conjunto de medidas que tienen apoyo popular, el aumento de la gasolina, la devaluación y otras. Pero el estudio más reciente nos habla de ese apoyo, nos revela ese apoyo, pero a la vez nos revela una caída en las expectativas positivas. Se habla de medidas, pero no se habla del porvenir, de los resultados, de los beneficios que tienen esas medidas. No se estimula un nuevo espíritu utópico en la población. Sí, lo primero es que evidentemente la situación que tenemos, la emergencia económica que tenemos es severa, es fuerte. Cuando uno ve al presidente exponiendo datos como los ingresos petroleros año a año, desde el 2010 hasta el 2016, en el caso específico del mes de enero, y uno ve una caída de 3.000 millones en el año 2013, por ejemplo, a 77 millones de dólares de ingresos en el mes de enero de este año 2016, uno ve la magnitud de la situación. Entonces hay una emergencia que es profunda, que es crítica, a la par de intentos forzados de algunos sectores de la economía nacional y transnacional por desestabilizar políticamente el país. Eso está allí, eso está presente. Allí podríamos también hacer mención del tema del agotamiento del discurso. Probablemente este tema de la guerra económica, que mucha gente discute si existe o no existe, para nosotros es muy claro que existe. Hemos tenido una falla en explicarlo.
Sí. en colocarle rostro, en exponer los mecanismos, pero eso está allí. Sí, la Entonces, guerra económica hoy convence al 33% de la población, pero vamos a continuar Sí. conversando después de los comerciales. correcto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos planteabas la reconfiguración emocional que pretende lograr la guerra económica, la guerra psicosocial, para crear un clima de mayor angustia e Los incertidumbre. Sí, los elementos están allí. Incluso los mismos trabajadores de muchas de estas grandes empresas que se han visto vinculadas a la afectación de la economía nacional con fines políticos lo han expresado. Creo que ha sido una debilidad comunicacional de la revolución el no exponer en su magnitud lo que se ha venido haciendo en contra de la estabilidad del país. Ahora, hablábamos hace unos minutos, ¿no?, sobre la propuesta que el presidente ha colocado, que además hay que decir con mucha sinceridad y con mucha honestidad, es la única propuesta que factor político alguno ha colocado sobre la mesa en medio de la emergencia profunda en la que nos encontramos. Una agenda económica bolivariana que tiene 14 motores, que tocan los elementos centrales de la economía, tiene 36 mesas de trabajo y fundamentalmente está avanzando ahora en las metas, en los resultados, en las cosas concretas que nuestra población aspira. En medio de esta emergencia, ese plan que el presidente de la República ha colocado, que la revolución ha puesto, creo yo, ha generado expectativas muy positivas en la población. Lo clave ahora es satisfacer esas expectativas, ¿no? Es fundamental que, sobre todo, particularmente nuestra juventud, pueda asimilar el discurso que nosotros estamos mandando, el mensaje que estamos mandando, pero eso va a ser determinado básicamente por los hechos. ¿Cuáles serían las claves de ese nuevo discurso esperanzador, en tu opinión? Yo creo que hay que primero superar un esquema en el cual hemos venido trabajando durante muchos años y que tiene sus causas. A ver, yo creo que sería injusto valorar la política comunicacional de la revolución si no se valora la agresión constante, agresión mediática de la cual ha sufrido la revolución bolivariana. Basta recordar aquí hace 10, 12 años, bueno, ¿cuál era el escenario mediático? Un Canal 8 frente a una cantidad de canales nacionales, internacionales, constantemente agrediendo. Eso de algún modo nos colocó en una posición defensiva. Pero fíjate, ahora el contexto es distinto. No se tanto. Se ha debilitado un poco esa estrategia desestabilizadora de los medios de comunicación. Digamos que Sí. tienes medios más equilibrados. Sí, es probable en el mundo Y el nacional. gobierno tiene un arsenal también mediático a su favor. Sin duda. Por eso A diferencia de otros países de América Latina, donde la comunicación ha estado enfrentada permanentemente y de manera subversiva a los gobiernos progresistas y populares. Sí, sin duda. Es decir, las condiciones han cambiado, ¿no? Aun cuando nosotros aún somos víctimas de una agresión mediática. Basta ver grandes cadenas transnacionales Sobre de la todo las comunicación transnacionales. que constantemente dedican buena parte de sus programaciones a atacar y a manipular, a ¿Y se tergiversar ha lo que hecho sucede en Venezuela. algo para contrarrestar? Yo creo que poco. Creo que hemos hecho poco. Creo que es también una de las grandes tareas que tenemos, el poder contrarrestar en el ámbito internacional las agresiones que hoy sufrimos. Ahora, te decía, es fundamental superar algunos esquemas que nos colocaron a la defensiva durante mucho tiempo. ¿Qué habría que superar de inmediato? Hay Por que ejemplo. superar el discurso panfletario. Ok. Ese es uno de los elementos El presidente clave. está consciente de Claro, eso. el presidente lo ha puesto sobre la mesa la necesidad de concretar cosas, de argumentar, de hablar con sinceridad a la población, de explicar. Bueno, cuando el presidente expone las láminas sobre los ingresos, cuando, digamos, coloca sobre la mesa ejes estratégicos como se incrementa el precio de la gasolina, que para nosotros es un cobro ahora sí de la gasolina, y se dice todo lo que ingrese con esos recursos, esa recaudación va a ir a un fondo de emisiones, ese fondo de emisiones va a dedicar, por ejemplo, 30% a la misión transporte. Es decir, cuando se hace pedagogía explicando el uso de los recursos, en esa medida creo que acertamos mejor. Es decir, en esa medida logramos conectarnos con la realidad de la población. Los estudios de Interlaces, los estudios cualitativos fundamentalmente, revelan que hay críticas al discurso. Es un discurso
panfletario, abstracto, que se desconecta, que está desconectado de las demandas concretas, de las necesidades concretas de la población. La gente piensa que es un discurso incluso lejano, distante, y que no me habla de mis problemas y del futuro. Es clave nosotros romper con esa percepción que la gente pueda tener. El gobierno hoy en Venezuela es un instrumento para las mejoras de la condición de vida de la población. Así se concibe, así lo concebimos nosotros. No es mía la frase, el mismo vicepresidente Aristóbulo Istúriz dice, bueno, muchas veces o lamentablemente nos hemos institucionalizado tanto que actuamos como un gobierno y no actuamos como una revolución. El actuar como una revolución implica entender que el gobierno, sus instituciones son un instrumento para las mejoras de la condición de vida de la población. Entonces, nosotros, con ese concepto, con esa visión, sí tenemos que hacer nuestro discurso, nuestra palabra mucho más cercano a los problemas que tiene la gente, ¿no? A las dificultades que enfrenta la gente en el terreno de lo económico, el terreno de la seguridad, sin renunciar y exponiendo también las grandes conquistas que hemos tenido. Supuesto. Es decir, nosotros no podemos dejar de mencionar que 84% de la población de adultos mayores de este país recibe una pensión, cuando hace 17 años era apenas un 16%. El esquema comunicacional está claro, de dónde venimos, dónde estamos, lo que se ha logrado y hacia dónde vamos. Pero ese hacia dónde vamos es lo que parece ausente del discurso. Sí, allí es donde nosotros más tenemos que trabajar ahora, como te decía hace unos minutos, el dibujar el futuro para la población. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la construcción de una agenda económica bolivariana que nos permita llegar a un país que tenga las condiciones para ser un país productivo. Es mentira, sería falso pensar que vamos a erradicar importaciones. Ningún país en el mundo, todos los países en el mundo importan algo, ¿no? Pero nosotros, en ese escenario, en ese objetivo de generar un país productivo, no dependiente a la magnitud que hoy tenemos de la renta petrolera, tenemos que dibujárselo a la población con nuestros valores. El presidente habría que encampañar la política económica. Sí, el presidente Maduro durante estas semanas ha hecho mucho énfasis en algo. Él ha dicho, nosotros quienes gobernamos, el pueblo que nos acompaña, está firme en su objetivo de caminar hacia la construcción de un modelo socialista. Pero en ese camino nosotros respetamos ampliamente, como siempre hemos respetado, la iniciativa privada, la empresa privada. Por tanto, eso no ponemos barreras ideológicas, ¿no? Todos los patriotas, desde el muchacho emprendedor que tiene alguna iniciativa hasta el gran empresario comprometido con las necesidades, con los objetivos del país, cabe dentro del proyecto que nosotros estamos construyendo. Entre otras cosas, porque es el único proyecto. Es decir, no está planteada otra oferta, otra propuesta para el desarrollo del país y para superar la grave emergencia en la cual hoy nos encontramos. Mira, yo percibo que el presidente está sumergido en una trampa cognitiva, ideológica. Creo que está atrapado en una épica revolucionaria que funcionó en aquella etapa de batallas y conquistas, de luchas y avances. Pero hoy Venezuela vive o la revolución vive una nueva etapa, que ya no es la etapa de la batalla, de la lucha, de los sacrificios. Es ahora en la batalla de la eficiencia, de los resultados, de los beneficios. Mira, yo creo que el presidente está muy claro sobre la tarea que tiene que cumplirse en esta etapa y está tomando grandes acciones. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, la firma de convenios en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, con no solamente Rusia, no solamente China, sino también con el Reino Unido. Cuando uno ve la firma de convenios con más de 100 empresas volcadas al tema de la explotación de oro, ¿no? El tema de la minería. Cuando uno ve cómo el presidente abre una serie de posibilidades para estabilizar la economía nacional, respetando y dando espacio a la iniciativa privada nacional y transnacional, uno percibe, y es tarea nuestra, que la gente pueda percibir en su justa magnitud cómo el gobierno asume esta realidad en la que nos encontramos. Las medidas no son ni buenas ni malas. Depende del sentido que le des, de cómo las empaquetes comunicacionalmente. Ahí creo que hay un reto adicional. No solamente informar acerca de las medidas, sino darle sentido, significado esperanzador. Es correcto. ¿Qué se está haciendo? Esa es la gran tarea que nosotros tenemos. Nosotros, como tú bien dices, no solamente debemos informar acerca de lo que se hace, que se está haciendo muchísimo, se están haciendo unos grandes esfuerzos. Es sobre todo lograr que nuestra población perciba en su justa medida
para qué se está haciendo, es decir, y a dónde nos van a llevar esas acciones, que la gente pueda tener certezas. Nosotros decimos, nosotros estamos en la obligación de reconstruir la esperanza, ¿no? Pero para reconstruir la esperanza nosotros tenemos que ofrecer certezas, que la gente sepa de lo que se está haciendo y para qué se está haciendo y qué objetivos tiene, que tenga incluso la capacidad de auditar, ¿no? A futuro, bueno, lo que se viene haciendo. Pero es clave el tema de la certeza. Nosotros comprendemos que por toda la desestabilización de la economía, el ataque psicológico, nosotros hablamos no solamente de una guerra económica, hablamos de una guerra no convencional que tiene un frente económico. Todo eso que se ha hecho, entre otras cosas, ha generado que buena parte de nuestra población tenga un alto nivel de incertidumbre. De angustia. De angustia. Y nosotros, sobre la base de eso, o para contrarrestar eso, estamos en la obligación de construir esperanza. Pero la esperanza va a ir atada a la certeza que nosotros tenemos. Quiero que me hables un poco de las claves de ese discurso esperanzador, pero una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Estamos en la etapa de los resultados, de la eficiencia, de los beneficios, de las expectativas positivas. ¿Cuáles son las claves de ese discurso esperanzador que está demandando la gente? Hace instantes hablábamos acerca de la plataforma comunicacional con la que cuenta la revolución, ¿no? Que no son solamente una cantidad de medios nacionales, televisión, radio, prensa, sino que también es una amplia gama de medios que están en cada una de las localidades del país, medios comunitarios, medios alternativos. Tenemos hoy una plataforma de colectivos organizados para el tema comunicacional. Nosotros, una de las tareas que nos hemos colocado como central es una articulación real de toda esa plataforma y hacer fluir la información. Hay mucha desinformación. Sí. A pesar de la gran cantidad de medios de comunicación que tenemos, hay mucha desinformación. Entonces, nosotros... Y dispersión. Sí, absoluta. Además, no hay líneas discursivas que le den sentido a Correcto. la información. Entonces, una tarea central nuestra es lograr articular, lograr hacer fluir la comunicación para que, bueno, la verdad, que es lo que nosotros colocamos sobre la mesa, llegue a cada rincón del país. Por otra parte está el tema internacional, ¿no? Que es otro frente que ya mencionamos. Pero en el ámbito nacional para nosotros es fundamental que los espacios comunicacionales favorables a la revolución que hoy tenemos puedan estar articulados para poder exponer la verdad, para poder exponer nuestras ideas y poder exponer las certezas que nos permitan construir esperanza. ¿Qué papel juega la crítica en este momento dentro de la revolución? Es importantísima. Mira, ¿no hay más una allá de hipersensibilidad frente a la crítica? No, de aliados, bueno, de compañeros, puede haber sectores donde existe esa hipersensibilidad. En general no la hay. Es decir, hay más bien la necesidad de rectificar. ¿A qué apostamos nosotros? A una crítica que sea sincera y una crítica que nos permita construir, que nos permita avanzar. No una crítica por criticar, sino una crítica propositiva. A eso invitamos nosotros, es decir, y el presidente ha estado muy abierto a eso. Posterior a los resultados del 6 de diciembre, todos los vimos. El presidente recibió a cualquier cantidad de sectores que fueron a exponer críticas muy duras acerca de la gestión de gobierno. Y bueno, muchas de las rectificaciones que se han dado durante las últimas semanas obedecen a eso. Ahora, nosotros sí creemos que es necesario abrir espacios para que no solamente esa crítica, sino también situaciones difíciles sean expuestas a través de nuestros medios. Nosotros estamos absolutamente seguros que tenemos una razón histórica, es decir, la revolución bolivariana es una razón histórica. Es el proyecto nacional que más conviene a los intereses de la mayoría de los habitantes de esta nación. Por tanto, errores, dificultades, situaciones adversas que tengamos, no tenemos por qué tener miedo a exponerlas, a debatirlas y lo fundamental, corregirlas. Mucha gente siempre coloca sobre la mesa, por ejemplo, el tema de las colas, durante los últimos meses particularmente. Bueno, nosotros no tenemos por qué tener miedo a eso, nosotros tenemos que ir allí a explicar, a exponer. Y gestionar el problema. Claro, a gestionar, pero digamos, desde lo comunicacional, claro. Nosotros no tenemos por qué ocultar, nosotros tenemos que hacer frente a eso con nuestras ideas, con nuestros argumentos, explicando, exponiendo
Sí, lo fundamental que creemos nosotros es un tema que tiene que ver en buena medida con el tema del rentismo petrolero, la caída de los ingresos, con un sabotaje a la economía nacional y también hay que decirlo con errores. Ahí está lo que se ha expuesto durante las últimas semanas, cualquier cantidad de funcionarios de, por ejemplo, los abastos bicentenarios que incurrieron en hechos delictivos, están sometidos ahorita a la justicia. Bueno, esos son errores, esos son rectificaciones concretas que la revolución está asumiendo. Quiero que me respondas rápidamente, Sí. que ya vamos a culminar. El presidente Maduro está escuchando Sí, las sugerencias, las críticas que desde tu despacho y desde otros sectores de la población y de la revolución se están haciendo. sí, no solamente al equipo. Escuchar es clave Claro, en este momento. no solamente al equipo de gobierno, que es el equipo de gobierno del presidente. El presidente, entre otras cosas, durante las últimas semanas ha convocado un Consejo Nacional de Economía. ¿Y quiénes están allí? Bueno, allí hay parte de funcionarios del gobierno, pero fundamentalmente gente vinculada a la empresa privada, vinculada al tema laboral, obreros, el tema campesino. ¿El comando comunicacional está funcionando? Hay un Estado Mayor de la Comunicación donde hay un equipo de compañeros que está constantemente evaluando las circunstancias y haciendo propuestas al presidente. Economía y comunicación creo que son las Es claves y los retos en esta etapa, en esta nueva etapa de la revolución. Muchas gracias, Luis, por Gracias, este Oscar. análisis situacional. Gracias. Y ahora las conclusiones. En materia de política económica, las expectativas positivas juegan un papel crucial. Recuperar la confianza y la esperanza es tarea de la comunicación, pero sobre la base de los resultados de la gestión. Culminó la etapa de las batallas y las conquistas. Es tiempo de la eficiencia y las soluciones, de los consensos y las alianzas, pero también de una renovada narrativa política. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visítenos en nuestra página web interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.